Bien, este pasaje que acabamos de leer de capítulo 16 de San Juan, verso del 1 al 5, aquí encontramos donde Jesús da instrucciones a sus discípulos. Les advierte que iban a venir persecuciones. Es bueno, ¿verdad?, que el Señor les haya comunicado con antelación que el Evangelio, aunque es una gran bendición del cielo, porque nos trae salvación eterna, pero no debemos de olvidar, los cristianos, que el verdadero Evangelio nos va a traer persecuciones. Así que si toman la decisión de aceptar el Evangelio lleva consigo persecuciones. El Señor les advierte. ¿Por qué? Porque siempre, ¿verdad?, vendrían los que dirán lo contrario, que el Evangelio, que por cierto es la mayor de las bendiciones que el hombre puede recibir a este lado de la vida, y está llena de promesas, no solamente para este lado de la vida, sino, como siempre decimos, para después de la muerte. Las mayores están después de la muerte, pero mientras estemos a este lado de la vida, aceptar el Evangelio conlleva sufrimiento. Así que no creas que seguir a Cristo es fácil. No nos engañemos. El Señor no quiere que nosotros nos confundamos. Él le dice a sus discípulos, no piensen que todo les va a ir y todo va a ser prosperidad, que todo va a ir de cara. No, os vais a encontrar grandes persecuciones si tomáis la decisión de seguirme. Y usted habrá notado, hermano, en su vida, que inmediatamente que usted toma la decisión de seguir realmente a Cristo, no seguir una religión cristiana. Si usted toma una decisión de comprometerse con Cristo, los primeros que se van a levantar contra usted son los de su casa, que no conocen a Jesús. Porque si le conocen, es una bendición. Allá donde hay una familia que conocen todos a Cristo, qué bendición. Pero normalmente no es así. Así que inmediatamente, hermano, que nos convertimos a Cristo, te va a levantar una persecución. Y esto es una buena señal, es que andamos con Cristo. Oiga, cuando no hay luchas, cuando no hay persecuciones, cuando no hay dificultades, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa, no? Porque el Señor dice que vamos a tener que soportar ciertas persecuciones. Así que le advierte claramente que habrá persecuciones, que van a venir persecuciones. La historia lo ha demostrado, ellos tuvieron que sufrir grandes persecuciones. Jesús también les dice, ¿verdad?, cuándo y a dónde iría, o por qué se iría, más bien. Porque muchas veces, claro, imagínate que tú tienes a una persona amada y de repente un día te dice, bueno, me tengo que marchar. Pues claro, si no sabemos por qué se va, pues nos podemos sentir mal. Pero si el Señor les dice por qué les conviene y no es necesario que Él se vaya, entonces el asunto es diferente. Así que el Señor también les dijo que había llegado el momento, que se estaba acercando el momento de que tenía que partir, dándoles a entender que Él no era de este mundo, que Él había venido de este mundo, pero volvía de su procedencia, de dónde Él provenía, de dónde venía. Así que de esta forma el Señor les estaba aclarando a los discípulos para que no tuvieran problemas cuando tuvieran que soportar estas persecuciones. Y es muy importante, hermano, que el Señor les advierte también que no les va a dejar solos. Y esta es la promesa que tenemos como cristianos, que no estamos solos. Que sí hay persecuciones, que sí hay dificultades, que sí vamos a tener impedimentos, que la gente no nos va a tratar como nos gustaría, que muchas veces van a levantar grandes luchas y vamos a tener que soportar grandes dificultades, pero que Jesús está ahí con nosotros. Y que Él está ahí para ayudarnos y para protegernos y para darnos consuelo. Así que les dice que no les iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, vendría. Así que con todas estas cosas el Señor les advierte, ¿verdad?, que
Él estaría con ellos, aunque diferente a como había estado hasta ahora. Hasta ahora el Señor había estado presente como uno más entre ellos, dando ejemplo, enseñándoles lo que es el reino de los cielos, lo que es el Evangelio, lo que conlleva el Evangelio. Ellos habían visto cómo Jesús había tenido que sufrir durante 3 años y medio, habían pasado por muchas calamidades, así que les había dado ejemplo como hombre, porque es importante, hermano, que seamos ejemplo. Debemos de procurar todo lo posible para ser ejemplo, para que los demás puedan aprender bien. No debemos ser causa de tropiezo para nadie, sino debemos de ser ejemplo. Jesús lo fue para ellos. Por tanto, Él les dice que cuando, es decir, aunque se iba a ir, no les iba a dejar solos. Que Él le iba a enviar a alguien para que estuviera con ellos. Recuerda, hermano, que el Señor, como hombre, no podía estar en 2 lugares a la vez. Él tenía limitaciones porque estaba limitado a un cuerpo como nosotros. Aunque él nunca dejó de ser Dios, y al mismo tiempo era hombre, pero como hombre tenía limitaciones. Pero Él les dice que sí, realmente, en este capítulo, si vamos estudiando, les dice claramente que ahora vendría de otra forma a ellos, lo cual podría abarcarlo todo. ¿Y cómo es que Jesús podría abarcar y podía estar con todos a la misma vez en cualquier lugar de la tierra? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo abarca todo. Amén. Así que ahora Jesús dejaría de tener limitaciones, pero todavía tenía que pasar por la muerte. Se acercaba ese momento difícil. Y claro, cuando estas palabras llegaron a los discípulos, según el versículo 6, fíjese lo que dice así: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Bien, aquí, hermanos, vemos que estas palabras de persecución, de sufrimiento y de que les iba a dejar temporalmente, les iba a dejar momentáneamente, de alguna forma los discípulos pues se sintieron a sí mismos tristes por la pérdida. Quizás fueron un poco egoístas, no pensaron, hermano, realmente si los discípulos hubieran entendido claramente lo que es el mensaje de Jesús. Y es muy importante, hermano, que usted y yo entendamos bien el mensaje de Jesús. Ellos no podían entender que el Señor había venido con un propósito y que tenía que volver y que Él tenía otros propósitos. Y para ellos era difícil, ellos se aferraban a que Jesús se quedara con ellos. Ellos sentían una tristeza de ver que Él les estaba diciendo que les iba a dejar, que se iba a marchar. Y de alguna forma ellos dijeron, bueno, si tú te vas, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, si miraron por sí mismos. A veces, hermanos, nos miramos demasiado por nosotros mismos, tenemos miedo al sufrimiento, a lo que nos pueda ocurrir. Pero si nosotros, por encima de todo, no vemos tanto todas estas cosas, si no vemos a Jesús a nuestro lado, las cosas son diferentes. Es muy importante, como cristianos, como creyentes, que entendamos que Jesús está siempre a nuestro lado. Y eso era lo que realmente Jesús quería transmitirles, que no se preocuparan, que salieran de esa forma de pensamiento. Muchas veces tenemos un sistema de pensamiento parecido al mundo y no podemos captar el verdadero sentido del Evangelio, hermanos. Y las bendiciones que llevan en sí el Evangelio. Pero necesita que Dios de alguna forma nos traiga esa revelación, nos lo aclare, nos lo haga entender. Y el Señor quería que esto quedara claro en la mente y en el corazón de sus discípulos. Y hermano, esto es lo que tú y yo tenemos también que entender. Cuando entendemos el principio y las bendiciones del Evangelio, no nos vamos a preocupar tanto de las situaciones y las dificultades que tenemos que enfrentar, porque nuestros ojos están puestos en el cielo y estamos para servirle a Él. Amén, estamos para servirle a Él y nos tenemos que gozar. Así que el Señor les dice que cuando venga el Espíritu Santo les va a traer consuelo. Hermano, cuando usted está bien en relación con Dios por medio de Cristo, una de las cosas que el Espíritu Santo nos trae interiormente es consuelo. Amén. Nos consuela.
es un consolador, es un verdadero amigo. Está ahí para darnos fuerzas el Espíritu Santo. Pasa que muchas veces, hermano, como tantas veces digo, lo tenemos, pero lo olvidamos. No nos acordamos de que hay alguien tan importante ahí en nuestra vida, en nuestro interior. A duras penas lo recordamos, pero está ahí para ayudarnos. Aunque nosotros lo ignoramos, Él está siempre dispuesto a ayudarnos y a consolarnos. Tenemos que ver que tenemos un consuelo interior, hermano, por medio del Espíritu Santo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano, es enseñarnos la verdad, revelarnos la verdad, ubicarnos en la verdad. Es el trabajo del Espíritu Santo en el cristiano. Hermano, imagínese usted, si estos discípulos hubieran tenido que recordar todas las palabras de Jesús y reflejarlas en libros, sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué habrían podido ellos recordar? Hermano, cuando nosotros escuchamos un mensaje, salimos por la puerta y nos acordamos a duras penas unas cuantas palabras de lo que se nos ha dicho. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que cuando estamos en contacto con Él, Él empieza a recordárnoslas. Y nos lleva al pasaje tal, y nos lleva al otro pasaje, y nos dice allí, ¿qué digo yo? Claro, si conocemos las Escrituras. Mira qué promesa tengo ahí para ti. Así que esto es lo que los discípulos no entendían, por eso se llenaron de tristeza, porque eran un poco egoístas. Muchas veces nosotros cuando sufrimos por causa del Evangelio nos ponemos tristes, nos trae preocupaciones, porque no hemos entendido todavía lo que es el Evangelio, hermano. Cuando nosotros entendemos lo que es el Evangelio, no vamos a pensar de esta manera. Dios nos ha separado en este mundo para trabajar para Él, para sufrir por Él, porque Él sufrió primero por nosotros, hermano. Jesús sufrió primero por nosotros. Así que es necesario que nos identifiquemos con su padecimiento y sufrimientos, porque somos su pueblo. Pero hermano, esto es temporal. Es temporal. Esto no es para siempre. Así que se preocupaban mucho por sí mismos. Cuando el Señor les dice, si yo no me voy y no viene el Espíritu, ¿quién os va a ayudar? ¿Quién realmente es el que va? Y es verdad que el Señor podía ayudarles y les estuvo ayudando durante estos años y les protegió, ¿verdad? Pero esa protección que tenemos ahora por el Espíritu, hermano, que muchas veces nuestros ojos no lo ven, pero cuántas veces Él nos libra y nos ayuda en momentos difíciles. ¿Amén? Y nosotros no lo percibimos, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Está ahí para darnos esas fuerzas que necesitamos. Así que no debemos, hermano, pensar tanto por nosotros mismos. Así que sí, mire, yo les voy a recordar algunas de las pérdidas que habríamos tenido si Jesús no hubiera marchado. Claro, si no hubiera pasado por la muerte y la resurrección, que todavía le quedaba después de estas palabras. Pero Jesús había venido para cumplir una misión. Amén. Jesús vino a cumplir una misión. Esto lo tiene usted que entender. Él no vino para quedarse aquí. Él vino a cumplir una misión. Quiero que usted sepa una cosa, hermano, hermana. Usted está en esta tierra para cumplir una misión. Si usted no capta esta verdad, usted pierde grandes bendiciones. El verdadero creyente está aquí para cumplir una misión. Una vez cumpla la misión, usted se va a ir de este mundo. Una vez termine esa misión, usted se va a ir como Jesús de este mundo. Son cosas que tenemos nosotros que diferenciar, que el mensaje del Evangelio nos revela que Dios tiene un propósito con nuestra vida, que Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que descubrir ese plan. No podemos salir fuera de ese plan. Como Jesús tuvo un plan, Él vino a cumplir un propósito. Nosotros los creyentes, de la misma forma, tenemos que cumplir ese propósito. Hermano, ellos podían haber abrazado a Jesús. No, quédate aquí. De viejo morirás como nosotros. Pobre Pedro, pobre Rufino, pobres cristianos.
Si Jesús se hubiera dejado llevar por los sentimientos de Pedro y de Juan. Hermano, no se deje usted llevar por los sentimientos de los que le rodean muchas veces, porque le van a confundir. Y le van a privar de cumplir el plan de Dios. El Señor no se dejó de llevar por sentimientos, sino les aclaró y le dijo, estáis equivocados. Si hubieran detenido el plan de Jesús, hermano, no habría evangelio. Sin el cumplimiento del plan de Jesús no hay evangelio, hermano. Tenemos un evangelio completo y tenemos una salvación por el evangelio porque Jesús cumplió ese plan. No habría existido el evangelio si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y además, ¿de qué habría servido? ¿Para qué queremos un evangelio si que alguien haya resuelto el problema que teníamos con Dios? Porque todos nosotros teníamos un problema con Dios. Estábamos separados por el pecado de Dios. Y alguien tenía que resolver este problema. Y el evangelio nos dice quién lo ha resuelto. Jesús ha resuelto este problema. Él nos reconcilia con Dios. Este es el mensaje del evangelio, que Dios ha traído paz a través de Jesucristo para los hombres. Y que esa paz la tenemos en Cristo por medio del evangelio. Es Él el que nos da esta paz. No habría evangelio. Si Jesús no hubiera muerto, todavía estaríamos en nuestros pecados, hermanos. ¿Sabe que si usted no acepta a Jesús como su Salvador, sus pecados permanecen sobre su corazón, sobre su alma, y eso le va a condenar eternamente? ¿Lo sabía? Esos pecados le hundirán en el mismísimo infierno. Y solamente Jesús pagó el precio para que nosotros podamos ser salvos. Porque si Jesús se queda con los discípulos, como ellos querían, pues nuestros pecados todavía estarían sin haber sido borrados. La deuda que teníamos con Dios aún no habría sido saldada. ¿Y qué podrías hacer tú y yo para saldar esa deuda? Pagarlo con dinero. ¿Y el que no tiene dinero? Porque los ricos todos podrían ir al cielo, porque tienen dinero para comprarlo. Pero ¿y los pobres, que somos más? Pues no, el dinero no salva a nadie. Ni las buenas obras tampoco. Ni la sociedad en la que te ha tocado vivir, ni en la familia, ni la religión o tradición que tengas. Salva o te salva porque Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Es que Él pagó el precio para que tú y yo seamos salvos. Y sin esto no hay salvación. Amén, no hay salvación. Nuestros pecados todavía estarían ahí y serían el gran impedimento para poder ir al cielo. Por tanto, si Jesús no hubiera muerto y resucitado, ¿quién habría vencido la muerte, amigos? ¿Quién, tú o yo? ¿Con qué vencemos la muerte? Porque la muerte está ahí para todos, ¿eh? La muerte es una realidad. Así como el nacimiento es una realidad, la muerte también. Y tarde o temprano nos va a alcanzar a todos. Y la paga del pecado es muerte. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si no hay quien venza la muerte, ¿cómo vamos a escapar de ella? Porque la paga del pecado es muerte. Pero como dice Pablo, gracias damos a Dios, que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es vida eterna Cristo Jesús. Sin Él no hay vida eterna, hermanos. Amigos, no hay salvación sin Cristo. No vengas a engaños, no te confundas, no, que el Señor es claro en su palabra. Así que Él venció la muerte, hermano. Él nos ha limpiado de nuestros pecados por su sangre. Él ha vencido la muerte por nosotros. La muerte ha sido derrotada. Y si Jesús no hubiera vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría venido nunca. No habría venido nunca. ¿Y qué sería de todos nosotros? ¿Dónde estaría, hermanos,
esa vida interior, porque sin el Espíritu no hay vida, amigos. Podríamos tener todo lo anterior, pero sin el Espíritu, que es el que hace la obra en nosotros, porque es el que da el nuevo nacimiento, es el que nos convence de pecado, como sigue diciendo más adelante. Es el que nos revela a Cristo como Salvador, porque podemos tener un conocimiento de Jesús como Hijo de Dios, como Señor, como lo quieras, pero ¿quién es el que realmente revela en la profundidad, en las verdades? ¿Y quién es el que nos hace ver que Cristo es el único que nos puede salvar? Solamente el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué la mayoría de gente religiosa se condena? Porque al no tener el Espíritu Santo, pues no puede experimentar esta verdad. Mucha gente anda por ahí engañando y hace creer que Él puede revelar a Cristo. Hay predicadores que ellos dicen, no, nosotros somos los que damos la salvación. Hay sacerdotes, hay sectas que dicen, nosotros tenemos la salvación, vengan a mi secta, vengan a mi religión, que nosotros damos la salvación. Pero eso no es el Evangelio de Jesucristo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo. Y Pablo lo dice bien claro cuando nos hablan Romanos, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y se acabó. Y no hay un intermedio. Si tienes el Espíritu es de Él y si no lo tienes no eres de Él. Él nos dijo, mira, si tú tienes una buena religión, si tú eres una buena persona, eso es lo que nos dice la religión. Claro que debemos ser buenas personas. Pero ¿para qué queremos ser buenas personas si no tenemos al Espíritu de Dios que nos hace andar bien? Una persona es buena cuando tiene el Espíritu Santo dentro. Porque solamente Dios valora lo que el Espíritu Santo hace en esa persona. Todo lo demás, basura. Perdona, no se ofenda. Pero es basura. Porque dice que nuestras mejores obras, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Las mejores, ¿qué serán las peores? Imagínense, ¿no? Si lo mejor nuestro es como trapo de inmundicia, ¿qué será lo peor? El profeta dice, desde la coronilla hasta la planta de los pies sois pura llaga, dice. Pura llaga es el hombre. Está podrido. Claro, esto a la carne no le gusta. Que le digas que al hombre le diga que es una pura llaga, que está podrido. Pablo dice, mi mejor religión es como una bolsa de basura. Eso porque tenía el Espíritu Santo. Hasta entonces no. Porque él era uno de los que el Señor les avisaba a sus discípulos. Se levantarán personas que creerán que matándoos sirven a Dios. Y así era Saulo de Tarso. Él creía que estaba sirviendo a Dios matando a los cristianos. Hasta que un buen día el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo se quedó asombrado. ¿Y quién es este? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás dándole cosas al aguijón. Te estás apunzonando tú mismo. Pablo le cayeron unas escamas de los ojos. Bueno, cuando se oró por él. Porque estaba ciego. Y a partir de ese momento hubo un resplandor que quedó en su corazón. Y desde ese momento dijo, ¿pero para qué sirve la religión? ¿Para qué queremos el fanatismo? Yo lo que quiero es conocer a Cristo. ¿Quién hace eso, hermanos? Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Pues si no me voy, Él no viene. Y si Él no viene, no seré nunca salvo. Porque solamente Él os puede revelar estas verdades. Hermano, cuando escuchamos el Evangelio, debemos de recibirlo en nuestro corazón. Y no demorar, no sea que se acabe la vida y
y es como una vela que ¡puf! Y se acabó. Y si se apaga la vela antes de tener a Cristo en el corazón de verdad, no hay salvación. No hay salvación. Eso solamente es. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, no os preocupéis tanto de vosotros, no seáis religiosos, no seáis mundanos, identificaros y poneros en línea conmigo. Hermano, tenemos que ponernos en línea con Jesús. Cuando nos ponemos en línea con Jesús andamos bien. Después, el sentimiento, amén, los sentimientos son buenos. Claro que sí, es bueno amar. Es bueno llorar si es necesario. Pero que no nos vayan a zarandear. Y vivamos solamente por sentimientos, emociones. Hay que ubicarse, cada cosa en su lugar. A veces los sentimientos hay que dejarlos de lado. Y mirar un poquito más arriba, amén. Hay que mirarle a Él y dejarse llevar por lo que Él nos dice, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Queremos bendecir tu nombre y pedirte que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.